Buen día a todos los amigos de la Seguridad Vial de Colombia. Bienvenidos a la capacitación del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el origen de los pilares del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Es una capacitación bien interesante para todas las personas que están colaborando con la elaboración e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial en sus empresas, en sus ciudades también, apoyando al fortalecimiento de la seguridad vial de sus municipios en los planes de movilidad o en los planes locales de seguridad vial. Entonces vamos a ver cuál es el origen precisamente de esos pilares de los que habla la resolución 1565. Listo. Vamos a hacer un viaje entonces bien interesante con una presentación. Vamos aquí a buscar la presentación, ya la vamos a subir para compartirla con todos ustedes y que ustedes tengan este marco legal y obviamente esta información que es bien importante para todos. Los pilares del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Listo. Lo primero que tenemos que hacer es recordarle a todos ustedes que toda la normatividad, así sea colombiana, la normatividad internacional, está basada precisamente en normas internacionales. Estas normas internacionales tienen un contexto que nosotros necesitamos pues aterrizarlo aquí a Colombia, ¿cierto? Entonces ese es el viaje que vamos a dar el día de hoy. Vamos a compartirlo y vamos a asegurarnos que todos ustedes tengan la presentación. Bueno, lo primero que vamos a empezar a trabajar es que los pilares del Plan Estratégico de Seguridad Vial, que son 5, los vamos a encontrar en empresas grandes, empresas pequeñas. Vamos a escuchar hablar de estos pilares también en los planes locales de seguridad vial, también en el trabajo de la construcción de los planes de movilidad de las diferentes ciudades del país, y obviamente los vamos a encontrar ya en las empresas que tienen un nivel mucho más alto de gestión en la seguridad vial, porque pues ya con la ISO 39001 hemos visto pues que allí con la ISO 39001 trabajamos prácticamente los mismos objetivos que se tienen dentro de estos pilares. Pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es el problema? ¿De dónde resultan esos pilares? ¿Cuál es el origen? Para que nosotros nos orientemos y tengamos una visión mucho más clara, como un oriente mucho más amplio, un norte mucho más amplio y mucho más seguro, para que estemos bien sintonizados en la construcción de estos pilares. Pues obviamente vamos a conocer de dónde aparecen estos pilares. Listo. Entonces lo primero es que nos ubiquemos por allá en el contexto internacional. Todo empieza, oiga, vamos a hablar es de vehículos, pero vehículos que empiezan, digámoslo así, a funcionar por motor, ¿cierto? Entonces vamos a olvidar los carruajes que eran arrastrados por caballos y que pues obviamente los caballos ocuparon mucha parte de la historia de la humanidad. Los imperios conquistaron todos sus territorios gracias a los carruajes, gracias a los caballos, y obviamente los ejércitos tenían una ayuda fenomenal en este tipo de vehículos que tenían, pues obviamente eran arrastrados por los caballos. Pero entonces en octubre de 1769 en París se rompe la historia precisamente de este tipo de movilidad de los seres humanos, porque aparece el primer coche en la historia de la humanidad. Ese primer coche pues era algo sencillo, era un triciclo que funcionaba a vapor y sustituyó pues obviamente los coches a caballos. En esa época pues hubo un gran debate. En esa época, ¿cómo les parece que la gente
tenía mucho miedo, porque se atribuía que el caballo, como es tan inteligente, el caballo ayudaba a los conductores a evitar el siniestro vial. El caballo, con su inteligencia, su capacidad de observar el estado de la vía, también si venían otros carruajes, pues entonces el caballo también, así no le ordenara el conductor del carruaje, el cochero, entonces pues el caballo lo esquivaba. Entonces ese fue uno de los grandes debates que pues obviamente hay que compartirlos a todos ustedes para que eh, vayan mirando cómo de los primeros debates que existieron en la humanidad era precisamente donde la gente pronosticaba, decía que iban a tener muchos siniestros viales porque precisamente el caballo ya no iba a ser parte de este carruaje, parte de estos nuevos vehículos que salían ya a poblar todas las ciudades y todas las regiones del mundo. ¿Listo? Bueno, llegamos al año 1900, encontramos uno de los primeros reglamentos, ¿sí? Que es el reglamento para el servicio de coches y automóviles por las carreteras del Estado. Esto fue allá en España. Y lo curioso es que este reglamento hablaba que estos vehículos tenían que tener bocinas o pitos pues, muy rústicos, muy sencillos, y otras cositas sencillas que buscaban alertar a las demás personas, a los otros coches y sobre todo a los seres humanos que estaban transitando como peatones o que estaban en cualquier otro tipo de vehículo ejerciendo la movilidad. Entonces, por allá por los albores del 1900, ¿cierto? Empezamos a encontrar documentación sobre las normas de tránsito. Y por allá en 1923, Garrett Morgan, después de trabajar mucho un sistema como para regular el tema del semáforo, el hombre lo patenta en 1923. Tenemos muchos datos históricos, pero lo ideal es que esto sea como corto, entonces no podemos ampliarnos porque también tenemos este señor Phelps en los Estados Unidos, a quien se le atribuye la primera cebra o paso peatonal, también la señal de pare, muchas cosas que inclusive allí en los Estados Unidos pues hay una fundación que continúa trabajando frente a temas de seguridad vial, frente a temas de transporte, movilidad, una cantidad de cosas. Entonces, uno de estos iconos es en 1993 el semáforo, pues porque me parece muy curioso, porque después de que Garrett Morgan lo patenta y empieza a ser exitoso, este sistema que pues no funcionaba así como funciona en este momento con la luz roja, la amarilla y la verde y con otras variantes, sino que era con unas flechas que se podía inclusive maniobrar manualmente. Entonces, para poder indicarle a los conductores cómo era la movilidad o cómo era la circulación y el tránsito en esa región donde estaba ubicado. Cuentan que una multinacional, después de que vio este éxito, pues obviamente le compró la patente y empezaron a producir este tipo de elementos de la seguridad vial para controlar el tráfico y para evitar los siniestros viales. Pero en 1935, ojo, en 1935 aparece el Manual sobre Sistemas Uniformes de Control de Tráfico. Esto es en los Estados Unidos. Entonces ya se están preocupando precisamente por el aumento de los vehículos en los diferentes estados. Se aumenta también los siniestros viales. Hay un aumento de personas lesionadas y obviamente las personas que fallecen empiezan a golpear el sistema de salud, empiezan a golpear el sistema laboral, que la persona que ya no puede ir a trabajar, la persona que pierde la vida y entonces hay que reemplazarla. Todo este fenómeno se encuentra en 1935, pues obligando a que se unifiquen por lo menos unas normas, ¿sí? Y entonces aquí ya tenemos el manual para que los estados empiecen a regular
frente a este tema. Listo. Colombia no fue pues como ausente, no fue un estado que se haya excluido de todo este fenómeno de los vehículos y que fuera de esto tampoco estuviera quieto. La Constitución de 1886 pues le daba unas facultades a las autoridades para que vigilaran todo el tipo de movimientos que tenían los ciudadanos y los empresarios, y obviamente esto le da unas facultades de funciones de policía para controlar el tema del transporte de carga, el tema del transporte fluvial y otras cosas. Pero encontramos en 1938 el acto legislativo número 1 que autorizaba al Congreso de la República a regular y a unificar los temas de tránsito en todo el territorio. ¿Cómo así que unificarlos? Porque también en los Estados Unidos en 1935 se habla del Manual de Sistemas Uniformes de Control de Tráfico, y porque en 1938, años después, aquí en Colombia, estamos hablando de autorizar al Congreso a regular y unificar los temas de tránsito. Recordemos que para esa época Colombia no era un estado como lo tenemos ahora en 1991, ¿cierto? Que es un estado con un gobierno central, ¿cierto? Con descentralización en algunas funciones en sus organismos territoriales, sino que en 1938 teníamos una división política completamente diferente. Entonces, por eso ese acto legislativo buscaba que se unificaran los temas de tránsito en todo el territorio. Aquí hay que aclarar que esto eran funciones de policía. En aquella época pues, iban a haber agentes de tránsito azules, agentes de tránsito como autoridades civiles. No, esta época era las funciones de policía que se ejercían por diferentes estamentos. Después de esa época, pues hay unas modificaciones pequeñas y creaciones de diferentes organismos, pues que de pronto no es bien importante para el tema que estamos trabajando, que es buscar el origen de los pilares del plan estratégico, de dónde aparece eso. Entonces nos tenemos que ir a la segunda posguerra mundial, ubicarnos en 1948, cuando la ONU se reúne con los representantes de los estados que ganaron la guerra, obviamente, y entonces hacen la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en el artículo 13 menciona que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país, ¿cierto? Fue una apuesta que hicieron los países en esa posguerra, en la primera asamblea de la Organización de Naciones Unidas en 1948, y el artículo 13 es la semillita del artículo 24 de la Constitución Política de 1991. Ya lo vamos a ver. Pero no podemos saltar a 1991 porque es que vamos a encontrar que en la Convención de Viena de 1968, ¿se acuerdan por allá? Que estamos hablando que en en los Estados Unidos y en Colombia ya estábamos hablando de unificar las normas, pues obviamente hubo la Convención de Viena de 1968 y entonces crearon un gran manual de señalización vial en la que 65 países de Europa, Asia, África unificaron los diseños de las señales, además de mejorar las medidas de la seguridad vial en la carretera y aplicar normas comunes, o sea, unificar criterios, que todos estuvieran caminando hacia el mismo horizonte, hacia la misma luz al final del túnel. ¿Listo? Bueno, en 1961, en 1969, llega el Pacto de San José de Costa Rica. Allí hay muchas normas de mucho interés, pero lo que nos interesa a nosotros es que desde el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, allá en la Asamblea de la ONU en 1948, en 1969,
en el Pacto de San José de Costa Rica, los países iberoamericanos, aquí los países suramericanos, en ese pacto recogen parte de lo que se hizo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 22, y entonces dice derecho de circulación y residencia. Entonces, en el numeral 1 de ese artículo 22 dice: toda persona que se halle legalmente en el territorio de un estado tiene derecho a circular por el mismo y residir en él con sujeción a las disposiciones legales. Entonces ya veíamos cómo el artículo 13 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos daba la semillita para el artículo 24 de la Constitución de 1991. Y aquí en el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 22, se desarrolla esa semillita y empieza a salirle un tallito para que en Colombia tengamos como el sustento. Vamos a continuar, ¿cierto? El año 2004, la Organización Mundial de la Salud, viendo todo este problema, ¿cierto? Que aumentaron los vehículos en las ciudades siguen creciendo, las empresas siguen ubicándose en las ciudades más importantes de los países, lo que genera congestión de vehículos de transporte, lo que genera congestión de vehículos particulares, porque pues, obviamente al industrializarse las ciudades, al generar relaciones comerciales, pues hay buena fluctuación de dinero, hay creación de riqueza y la gente tiene mayor capacidad para adquirir sus vehículos. Y entonces esto genera no solo congestión vehicular, contaminación visual, contaminación auditiva, huella de carbono, una cantidad de cosas, sino que también siniestros viales, accidentes de tránsito, personas que fallecen en hechos de tránsito, personas que quedan discapacitadas en hechos de tránsito. Entonces, la Organización Mundial de la Salud en el año 2004 hace una declaración supremamente importante y declara la siniestralidad vial como un problema de salud pública, porque allí se denuncia que 1.2 millones de personas mueren al año. 1.2 millones de personas mueren al año por causa de los siniestros viales. Entonces, en conclusión, en esa declaración del año 2004 de la Organización Mundial de la Salud, se menciona que la accidentalidad vial es una pandemia mundial, ¿cierto? La accidentalidad vial es una pandemia mundial y que es un problema de salud pública. Y aquí empieza a aparecer el señor William Hansen, que es un epidemiólogo norteamericano, que el hombre utiliza toda la metodología precisamente para analizar y para estudiar las epidemias en el mundo y la aplica precisamente al tema de los siniestros viales. Entonces William Haddon nos deja la famosa matriz de Haddon, que nos habla del antes, durante y después, y obviamente para poder hacer esa matriz de Haddon, entonces buscamos desintegrar el accidente de tránsito como tal, coger al siniestro vial como se coge el virus y desintegrarlo. En cuántos elementos componen el siniestro vial. Entonces allí aparece la visión tridimensional del siniestro vial, que es factor humano, factor vehículo, factor de infraestructura o la vía. Entonces el antes, el durante y el después se lo vamos a aplicar a cada uno de los factores. Al factor humano, entonces vamos a decir que es que el peatón es un ser humano, el ciclista, el motociclista, el conductor de servicio particular, el conductor de servicio público, el pasajero es el factor humano. Y este factor humano tiene unos errores o tiene lastimosamente unas imprevisiones, y entonces necesitamos ubicar a ese factor humano y trabajar con él esos errores, mitigar esos peligros, esos riesgos. Lo mismo ocurre con el vehículo y lo mismo pasa con la infraestructura. Podemos decir que el ciclista en muchas ocasiones se va por los andenes, puede atropellar a un peatón, o él mismo puede irse en una alcantarilla o puede irse a un hueco, y entonces se puede ir a un hueco y entonces causarse lesiones.
Entonces, ese ciclista como factor humano debe ser sensibilizado que no puede exceder los límites de velocidad en las ciclorrutas, que no puede adelantar por la derecha, que no puede meterse entre los vehículos, que no debe ir en contravía, porque ese es un factor de riesgo. Entonces, el antes del, del factor humano en la bicicleta, pues tiene que tener un componente de capacitación, de formación, de fortalecer la cultura vial de nuestros ciclistas. Lo mismo pasa con los motociclistas. El motociclista en muchas ocasiones, él compra la motocicleta precisamente porque la motocicleta le permite evitar los trancones. Ellos mismos mencionan que la motocicleta es un vehículo mucho más veloz, que es un vehículo mucho más eficiente, porque mientras todos los automóviles están haciendo fila en la congestión, ellos se pueden meter por la derecha, ellos se pueden meter entre los vehículos. Entonces, esto es un error gravísimo que nosotros tenemos que solucionar, porque precisamente esos son los factores de riesgo que nos acercan al siniestro vial. Lo mismo pasa con el vehículo. Con el vehículo tenemos muchas personas que no le hacen un mantenimiento, no le hacen una revisión preoperacional. Muchos conductores no revisan las llantas, no revisan cómo está de gasolina, cómo están las luces, ¿cierto? Entonces hacen un viaje y cae la noche, con la noche cae la luz natural del sol, pues obviamente ya no la vamos a tener allí. Y si nos fallan las luces, si no tuvimos la precaución de hacerle una revisión a nuestro vehículo preoperacional antes de salir del recorrido, y tampoco hacerle un mantenimiento preventivo o un mantenimiento correctivo cuando empiece a fallar, entonces ya sabemos que en el antes estamos fallando, y por eso es que se presentan los hechos de tránsito donde el factor es el vehículo. En muchas ocasiones el factor es humano, ¿cierto? Es el que va en contravía, es el que está adelantando por la derecha, es el que está excediendo los límites de velocidad. En muchas ocasiones ese factor humano ha consumido licor o ha consumido drogas, o en muchas ocasiones el factor humano tampoco ha dormido bien, ¿cierto? Lo mismo pasa con el tema de la infraestructura, con la vía, el ambiente, el entorno. Nosotros, si vamos a hacer un viaje o si tenemos en nuestra empresa motociclistas o conductores, pues obviamente nos toca a nosotros hacer un análisis de las rutas que tienen nuestros empleados. Entonces, por eso el factor de infraestructura tenemos que analizarlo antes del siniestro, antes, para hacer rutas seguras, rutas externas seguras, que yo voy a analizar buscando cuáles son los puntos críticos, cuáles son los puntos de riesgo, y ese mapa de riesgos, digámoslo así, que tienen nuestros conductores o que tengo yo simplemente en el viaje in itinere, en ir de mi casa al trabajo y del trabajo a la casa. Ese riesgo de choque, de colisión, de atropellar a un peatón, de peligro de una infracción, todo ese mapa de riesgos, entonces yo voy a hacerle rutogramas. Entonces, antes del siniestro, mire lo bonito que es la matriz de Haddon, para que nosotros empecemos a trabajar cada uno de los elementos. Viene, después del 2004, pues viene la Semana de la Seguridad Mundial, la Semana Mundial de la Seguridad Vial, que la primera fue en el año 2007 con la resolución 02, ¿cierto? Pero lo más importante que se trabaja, porque es lo que nos ha ayudado a estructurar más, es el diseño de la seguridad vial. La ONU, en esa época, el secretario de la ONU, creo que era Ban Ki-moon, ¿cierto?, convocó a todos los estados miembros de la ONU para que realizaran actividades, realizaran y planearan, programaran y ejecutaran acciones concretas para reducir los siniestros viales. Recuerdo mucho que la meta era reducir al 50% los siniestros viales, ¿cierto? Del 2011 al 2020. Decíamos que íbamos a reducir los siniestros viales hasta en un 50%. De 1.2 millones de habitantes que mueren por causa de los siniestros viales, sino que cuando llegamos al 2021 y miramos las cifras, pues tenemos 1.3 millones,
oído, 1.3 millones de personas que fallecen en los siniestros viales. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros cumplimos, ¿cierto? Colombia en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, allí habla, y obviamente en este diseño de la seguridad vial, allá en el año 2011, en el Plan Nacional de Desarrollo, habla de que debemos tener una política pública de seguridad vial. Por ello, el Plan Nacional de Desarrollo genera la necesidad de crear el Plan Nacional de Seguridad Vial. Entonces tenemos un Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021, que ya en este momento la está empezando a estructurar un nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial, porque aquí en el 2021 pues termina la vigencia de este Plan Nacional de Seguridad Vial que surge con el diseño de la seguridad vial mundial, ¿cierto? Tuvo un ajuste por ahí en el 2013-2021, pero entonces lo importante de esto lo vamos a ver acá. El Plan Nacional de Seguridad Vial tiene unos ejes temáticos, unos pilares estratégicos, y son gestión institucional, comportamiento humano, atención y rehabilitación de víctimas, infraestructura segura y vehículos seguros. Entonces, nótese que hay unos colores en rojo, no sé si ustedes lo alcanzan a ver desde sus casas, pero hay unas cosas en rojo porque estamos hablando de comportamiento humano, infraestructura y vehículos. Comportamiento humano, infraestructura y vehículos. Para que lo vayan atando, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les hablé de William Haddon? Que por allá a finales de los años 60, el señor era un epidemiólogo norteamericano, ¿lo recuerdan? Y que para hablar de William Haddon hablamos de la matriz de Haddon y entonces también hablamos de la visión tridimensional del siniestro o la visión tridimensional del accidente de tránsito, que había un factor humano, un factor de vehículo y un factor de infraestructura o de vía. Pues entonces en el Plan Nacional de Seguridad Vial, en esos ejes temáticos, en esos pilares estratégicos, tenemos comportamiento humano, infraestructura segura y vehículos seguros. Miren lo bonito que es ir estructurando y aterrizando a esta época la gran historia de la seguridad vial, porque es que las cosas no aparecen de la nada, las cosas tienen un origen y por eso toda esta estructura es la que nos va a servir de argumentación a todos los educadores viales, a los conductores del país, a las autoridades de tránsito y transporte. Es que esto no es de la noche a la mañana que se hacen las cosas, no. Bueno, con ese diseño de la seguridad vial, pues Colombia, después de tener el Plan Nacional de Seguridad Vial, que es la política pública de seguridad vial en Colombia, aprueba en el Congreso de la República la Ley 1503 de 2011, que en el artículo 12 nos habla de los planes estratégicos de seguridad vial, que ya lo hemos hablado en otros videos, pero se tiene que suscribir al canal de Juan Vial para que usted siempre esté actualizado en estos temas de seguridad vial. El ministerio, luego de que tenemos en la ley 1503 de 2011 el artículo 12 que nos habla de los planes estratégicos, el ministerio expide la resolución 1565 de 2014. Ha expedido muchas resoluciones, pero la que está vigente en este momento para hablar de esta estructura de los planes estratégicos de seguridad vial es la resolución 1565 de 2014, que es una guía metodológica, ¿cierto? Es una guía metodológica. Y mire que aquí se los vuelvo a resaltar en rojo. Entonces, ¿qué estructura tiene? Fundamental esa resolución 1565. No vamos a hablar ni del Comité de Seguridad Vial, ni el responsable del Plan Estratégico de Seguridad Vial, ni la alta dirección. Vamos a hablar de los pilares. Entonces, esa resolución 1565-2014, que es la guía metodológica para la elaboración de los planes estratégicos de seguridad vial, que es una resolución que expide el Ministerio de Transporte y la expide precisamente como para dar esa guía metodológica a todas las personas que están interesadas en elaborar e implementar los planes estratégicos de seguridad vial de las empresas. Y obviamente porque en el 2011 se expidió la ley 1503 de 2011
11, valga la redundancia, y en su artículo 12 habla de los planes estratégicos de seguridad vial. Entonces los pilares de la resolución son gestión institucional, comportamiento humano, infraestructura segura, vehículos seguros y atención de víctimas. Y allí los tengo en rojo: comportamiento humano, infraestructura segura y vehículos seguros. ¿Por qué los tengo en rojo? Porque es los pilares que tiene la resolución son los mismos pilares estratégicos o las líneas estratégicas del Plan Nacional de Seguridad Vial, que es nuestra política pública de seguridad vial. Esa política pública de seguridad vial que habló el Plan Nacional de Desarrollo, y obviamente es toda la estructura que nosotros creamos para que en este decenio de la seguridad vial nos fuera bien. Lastimosamente, en los índices de siniestralidad vial tenemos que no hemos rebajado de 6.000 víctimas de siniestros viales. Siempre pasamos los 5.000, tuvimos un periodo de pandemia y pasamos los 5.000. O sea, tenemos muchos dolores de cabeza con los temas de siniestralidad, pero estamos con el pecho, poniéndole el pecho a la brisa, y por eso estamos invitando a todos los líderes de todas las empresas del país para que se metan al equipo de la seguridad vial, para que participemos, para que seamos propositivos, para que nos coloquemos la camiseta. Este tema no es única y exclusivamente responsabilidad de las autoridades de tránsito, o como lo dijo la Organización Mundial de la Salud en el año 2004, no es única y exclusivamente responsabilidad de los organismos de tránsito. No, la Organización Mundial de la Salud en el año 2004 le dijo a todos los organismos de salud, Ministerio de Salud, secretarías departamentales de salud, las secretarías municipales, les dijo: debemos trabajar precisamente por la reducción de los siniestros viales. Entonces no podemos alejarnos de esta gran responsabilidad que nosotros tenemos. Necesitamos reducir los siniestros viales, necesitamos reducir las conductas de riesgo, crear hábitos de comportamiento seguros para que no tengamos malas noticias en nuestros hogares. Bueno, esto era agradeciéndole a las personas que se conectaron, y esta era la presentación del día de hoy sobre cuáles son los pilares del Plan Estratégico de Seguridad Vial. ¿De dónde salen esos pilares del Plan Estratégico de Seguridad Vial? Ya lo vimos, es algo que viene estructurado desde toda la historia de la seguridad vial. Esto no es de la noche a la mañana. Esto no es que se le ocurrió a un secretario de tránsito, o que se le ocurrió a un concejal, o que se le ocurrió a un agente de tránsito o a un policía de tránsito en Colombia dictar una norma o parar un carro. No, esto es una estructura mundial. Todos los países estamos unidos precisamente a luchar duro y contundentemente contra la violencia vial. Listo. Muchas gracias a todos. Espero que pasen feliz noche y suscríbanse al canal de Juan Vial para que estén bien actualizados en todas las normas de seguridad vial. Muchas gracias.